Señorías, por favor, vamos tomando asiento. Vayan tomando asiento, señor. Por favor, señorías, silencio. Vamos tomando asiento. Si les parece, les voy preguntando a los portavoces de los grupos. Lo digo porque, como saben, tenemos 2 comparecencias presenciales y ya es la hora de la comisión, así que damos inicio a la misma. El Grupo Socialista, ¿alguna sustitución, por favor? El señor Fumero García sustituye señora López Landí. Muchas gracias. Grupo Nacionalista Canario, ¿alguna sustitución? Sí, presidenta. Socorro Beato sustituye a Diana Lorenzo. Grupo Popular, ¿alguna sustitución, por favor? Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, doña Jennifer Curvelo sustituye a doña Rebeca Paniagua. Grupo Nueva Canaria, Bloque Canarista, está presente su portavoz. Grupo Vox está presente su portavoz. Y la diputada por el Grupo No Escritos también está presente. Si les parece, damos paso a la... Bueno, antes de nada, comunicarles que hemos recibido en la mañana excusas del representante de Confapa Canarias y ha facilitado un documento con su comparecencia por escrito, que ya la tienen cada uno de los portavoces. Dicho esto, bueno, le enviamos desde aquí un afectuoso saludo y empieza esta ronda de intervenciones los representantes de la Federación de AMPAs de Gran Canaria, Galdós, doña María Álvarez Díaz y don Sergio de la FEMELIAN. Bueno, ya les hemos comentado anteriormente cuál es la dinámica de la comisión y el tiempo que tienen para su intervención. Tienen un tiempo máximo de 20 minutos que ellos dividirán como consideren y una vez terminada esa primera intervención, los portavoces, como ya hemos podido comunicarles con anterioridad, tienen 3 minutos para formular preguntas. Una vez termine la comparecencia de AMPA de Gran Canaria Galdós, pasará a comparecer la representante de la Federación Insular Majorera de AMPAs y posteriormente tendremos las intervenciones para hacer dinámica la comisión. Pues dicho esto, tiene la palabra don Sergio de la FEMELIAN por un tiempo máximo de 20 minutos. Aquí, sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Perdón. Estimada presidenta de la comisión, señorías de los diferentes grupos parlamentarios, buenos días y muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho llegar para poder aportar desde la voz de las asociaciones que nosotros representamos nuestra visión al respecto de la tramitación de esta proposición de ley de la Autoridad del Profesorado en Canarias. Me gustaría comenzar invitarles a un pequeño ejercicio de retrospectiva. Y es que hace 16 años, en el año 2010, en la Asamblea de Madrid se escucharon básicamente las mismas cuestiones que aquí estamos tratando. Y esas mismas promesas por el mismo sindicato que ha puesto en valor los datos que creemos se están utilizando para esta proposición de ley, en Madrid en 2016, como digo, fue aprobada la primera ley autonómica de autoridad docente. En aquel entonces, y tirando de hemeroteca, los sindicatos de enseñanza de comisiones obreras y UGT calificaron esta ley de inútil, absolutamente insuficiente, peligrosísima, creyendo que por dar más autoridad legal al profesor se soluciona el problema de la disciplina en las aulas. También se posicionaron en contra del sector de las familias y otras organizaciones con representación en el Consejo Escolar de Madrid, que ya avisaron de que era una ley placebo, una declaración de intenciones inútil y que solo traería frustración y judicialización en las aulas. Igualmente se pronunciaron en el mismo sentido
los portavoces del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid y los de Izquierda Unida. Hoy en Canarias repetimos este patrón. La sensación que me recorre cuando leo esta información de la hemeroteca es la del déjà vu. Ya en la actualidad, el mismo sindicato, en un contexto político similar, vuelve con esto de que la ley es necesaria, pero si nos ciñéramos a los datos del defensor del docente de AMPE, que es aparentemente los únicos datos tenidos en cuenta, porque los oficiales, como ya declaró la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, no sitúan los problemas graves de convivencia ni siquiera entre los 5 primeros temas. Demuestran que allí donde existe esta ley no solo no ha mejorado el prestigio social del profesor, lo que demuestra es que aumenta la litigiosidad contra las familias y los alumnos. En lugar de respeto, se ha sembrado el recelo. No voy a repetirme en cuántos textos legales ya incluyen la figura de autoridad docente. Ya se han mencionado suficientes veces. En lugar de ello, aporto una cosa más. Los docentes de los centros públicos ya tenían la consideración de autoridad a efectos penales desde que la Fiscalía General del Estado en el año 2008 aclaró que las agresiones contra los profesores y los trabajadores de la sanidad pública se contemplarían como delito de atentado a la autoridad. Por lo tanto, la pregunta que está en el aire es ¿para qué entonces es necesaria una ley redundante? El dictamen del Consejo Escolar de Canarias acerca de esta proposición de ley en la que trabajé duramente se mostró en contra de lo declarado ya en esta Cámara por representantes sindicales. No mostró ni puso en valor la necesidad de esta ley. Y para no citarla interesadamente, como sí se ha hecho en las pasadas intervenciones, lo que voy a hacer es leer directamente esa parte del dictamen en la que se nos dice lo siguiente. La escasez de medidas y la poca concreción deja mermada esta proposición de ley y se le dotaría de... esta proposición de ley considerándose que lo realmente efectivo sería actualizar el decreto 114/2011, el de convivencia. De esta manera se atendería a la revisión de deberes y derechos del profesorado. Se le dotaría de herramientas para el ejercicio con garantías de su autoridad cuando sea necesario y para el mantenimiento del buen clima convivencial en el aula. Y termina. Además, se concretarían las competencias reales en convivencia de los consejos escolares, de manera que se involucre a toda la comunidad educativa en la coeducación en valores. Me voy a detener porque he hecho un inserto en mi intervención a raíz de que en los últimos días hemos conocido la respuesta de la Dirección General de Ordenación al respecto del informe evacuado por el Consejo Escolar de Canarias, en el que también he trabajado, sobre el borrador del decreto de convivencia. Y tengo que decirles lo siguiente. Hemos conocido que la Dirección General de Ordenación ha dado de la espalda al Consejo Escolar de Canarias, rechazando casi todas sus aportaciones del informe emitido sobre el borrador de este decreto. Es preocupante que un texto que ha nacido del consenso de la comunidad educativa sea despachado por su Dirección General con la fórmula «no se acepta» a la práctica totalidad de las aportaciones. Este impresentable finiquito al diálogo supone que este decreto no será el avance que, tal y como decía el dictamen del Consejo Escolar de Canarias, se supone que necesita Canarias, sino va a ser un simple eco de la normativa del año 2011, que es la que se pretende actualizar. Estamos ante una nueva oportunidad perdida para avanzar en convivencia y corresponsabilidad real en la escuela pública canaria, donde de nuevo todo tendrá que cambiar para que no cambie nada. Acabo de mencionar la corresponsabilidad real y quiero abundar en ello. El artículo 27 de la Constitución española no es una mera declaración. La educación es un derecho fundamental. Por tanto, el marco legal que emana de este principio, desde la LOE hasta la Ley Canaria de Educación, es taxativo. El centro del sistema educativo es el alumnado, que es quien tiene el derecho y el deber de formarse. Me detengo también un momento porque me quiero dirigir a las familias que puedan estar escuchando esta intervención. Este mandato constitucional exige que las familias no sean sujetos pasivos que pagan y esperan en la puerta. Tienen el derecho y el deber de participar activamente y exigir la mejor educación posible para sus hijos e hijas, desde la cooperación y la participación en los centros educativos y ante las administraciones, mediante las herramientas con las que se les dota, bajo principios democráticos y siempre, repito, siempre desde el respeto. Pero paralelamente, para conseguir el objetivo de alcanzar esta equidad y el éxito escolar, el Estado y las administraciones con competencias han de dotar al sistema, en resumidas cuentas, de infraestructuras adecuadas, recursos y fondos suficientes y también de personal docente y administrativo en formación continua.
A pesar de la retórica legal, política y sindical sobre la implicación familiar en la escuela, la proposición de ley que se analiza contradice la verdadera corresponsabilidad. El preámbulo trata a las familias y al alumnado como foco de un clima problemático y sus herramientas se basan en la prioridad de recordar quién tiene la verdad y quién merece ser protegido, en lugar de fomentar la corresponsabilidad. Mientras los discursos en los atriles y micrófonos piden a las familias que ejerzan su responsabilidad, esta proposición de ley nos empuja fuera. Desde el punto de vista filosófico, estamos asumiendo el postulado esencialista del maestro en su montaña, el cual debe ser venerado en la distancia como poseedor del saber y la verdad, y nadie está en situación de opinar contra lo que éste diga ni cuestionar su actuación. Pero la realidad es bien distinta. Igual que no puede haber padres sin hijos, no puede haber profesor sin alumnos. Y, desde luego, los centros educativos no pueden ser convertidos en montañas sagradas. La idea, en definitiva, que se nos traslada con este texto es que los administradores son más importantes que los administrados. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque existe una brecha insalvable entre lo que se dice en los plenos y lo que se hace en los despachos. Y hay dos ejemplos muy claros de esto que acabo de decir. El 24 de mayo de 2025, el viceconsejero don José Manuel Cabrera prometió ante la comunidad educativa que nuestra voz sería capital en esta ley. 10 días después, los partidos del Gobierno usaron la proposición de ley como atajo jurídico para saltarse el informe del Consejo Escolar de Canarias. Cuestionados por esto, admitieron que se quería agilizar el trámite. Sí, pero ¿a costa de qué? De convertirnos a las familias y al alumnado en convidados de piedra. Si no fuera porque el 8 de junio se registró la solicitud ante el Consejo Escolar de Canarias de que se elaborara un dictamen, aunque no fuera preceptivo por ser una proposición de ley, hoy no estaríamos aquí debatiendo esto con rigor. Y para rematar, el segundo ejemplo es el decreto de convivencia que ya les comentaba antes. A los sindicatos les dieron el borrador el 1 de octubre, en mesa sectorial. A nosotros nos impusieron una tramitación de urgencia el día 8, en absoluto silencio. Nadie nos llamó. Nos enteramos por el Consejo Escolar de Canarias que nos daban 4 días para elaborar un informe que no deja de ser una opinión, no una aportación sobre el texto. Gracias a la unión de la Federación de APACAL 2, UDECA por parte del alumnado y la Plataforma de Educación Inclusiva, pudimos forzar una ampliación de este plazo. Como siempre, peleando por el derecho básico a ser escuchados. Entendemos ya, con estos dos ejemplos, qué es lo que se entiende por brindar la posibilidad de participación al alumnado y a sus familias. La ausencia del diálogo prometido cuando no ignorado. Cuando lo hay, plazos mínimos y condescendencia. ¿Cómo avanzamos en corresponsabilidad educativa con estos mimbres? Estos dos ejemplos sirven para conocer el maltrato institucional que recibe el alumnado y las familias que sí quieren participar. Quiero acabar mi intervención con una batería de propuestas que ya fueron presentadas al Consejo Escolar de Canarias y pueden encontrarlas todas, tanto en el dictamen como en el voto particular emitido que se adjunta al mismo. En primer lugar, decir que claro que estamos en sintonía sobre poner en valor socialmente la figura del buen docente, vocacional y comprometido, que confronta al mero funcionario educativo. Deben ser elevados a los altares, por supuesto, como ya lo han sido todos aquellos y aquellas queridos en sus barrios y pueblos, y en los cuales no pocos centros educativos llevan su nombre con orgullo. Estos maestros y maestras sí se dejaron la vida por educar a sus alumnos y alumnas. Con una autoridad moral así, la sociedad les debe las condiciones laborales dignas de los mejores de la sociedad, con las mejores infraestructuras posibles, los apoyos profesionales para aquellos aspectos que les distraen de la docencia, los recursos y los fondos que necesitan. Estos docentes no necesitan más autoridad por una ley, porque ya son ejemplares. Señorías, pasemos de la demagogia de una ley que está vacía y vayamos a la realidad. Si de verdad quieren mejorar la convivencia, estas son nuestras aportaciones. 1. Financiación y cumplir la Ley Canaria de Educación, acudiendo a la propia pronunciación consensuada en el Consejo Escolar de Canarias por unanimidad de todos los sectores, profesorado, alumnado, familia y sector personal no docente, etcétera, el resto de grupos que lo conforman, se alcanzó el siguiente texto. La no inversión educativa supone de facto una falta de respeto a la comunidad educativa y especialmente al ejercicio de la actividad docente. Trabajar en infraestructuras educativas obsoletas, con ratios inasumibles, delegándoles competencias que no son propias de su formación, con una movilidad extrema en su puesto de trabajo, con un régimen de interinidad en el que ha tenido que intervenir la Unión Europea. Son solo algunas cuestiones derivadas de la falta de atención al colectivo del profesorado y que tienen, o habrían tenido,
solución con un nivel de inversión adecuado para dotar de medios y apoyos a la profesión docente. Ustedes que exigen en esta proposición de ley que debemos cumplir y hacer cumplir las normas, son ustedes quienes los primeros en faltar al respeto al profesorado, en base a este dictamen, porque están incumpliendo la Ley Canaria de Educación, que exige el 5% del PIB y que estamos muy lejos de este umbral. Hay que empezar dando ejemplo. Segundo, legislar con datos, no con sensaciones. Hay que activar la creación del Observatorio de Convivencia largamente demandado. Los datos reales dicen que la disciplina no está ni siquiera entre los 5 primeros problemas de las aulas. No legislen por impulsos, legislen con los datos. 3. Blindaje del Consejo Escolar de Canarias. Hay que modificar la Ley Canaria de los Consejos Escolares y, por tanto, su reglamento para que los informes del Consejo Escolar de Canarias sean obligatorios incluso en las proposiciones de ley. Que no vuelva a pasar este sorpaso en la comunidad educativa. Cuarto, pregúntense quién defiende al alumnado y a sus familias. Tenemos una consejería gestionada por y para los docentes. Hasta la Oficina de Defensa del Alumnado, que depende de una secretaría técnica, que depende de una dirección territorial. Obligatoriamente tiene que ser el puesto ocupado por un docente. Reclamamos contrapesar este desequilibrio. Aquí también empezamos pidiendo perfiles diferentes desde las propias oficinas centrales. Empecemos, por ejemplo, por una dirección general de alumnado y familia. Quinto, garantías para los menores. La presunción de veracidad juris tantum puede crear un desequilibrio de poder significativo, especialmente ante un menor que está en formación. Así que no puede ser un cheque en blanco. El menor tiene derecho a ser escuchado, según la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Dejemos de tratar de poner el carro delante de los bueyes y antes que la autoridad docente desarrollemos la LOPIBI en Canarias. Sexto, derechos, pero también deberes. Cuando hablemos del docente, no debemos olvidar que el deber de ser ejemplar, según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52 del TREBEP, porque al contrario de lo comentado por sindicatos y directores generales, la ejemplaridad no se presupone, es exigencia de los empleados públicos y no hay que tener ningún miedo a expresarlo. En fin, como además de esta propuesta ya conocen las aportaciones de todos los sectores que se han expresado antes, les ruego encarecidamente que sean tenidas en cuenta y reiniciemos el contador. Aún, señorías, estamos a tiempo de que las cosas se hagan como se debería. En definitiva, nuestra principal propuesta es que se abandone esta proposición de ley en favor de un anteproyecto de ley que se pueda analizar por expertos y por el Consejo Escolar de Canarias, que hablemos de la corresponsabilidad, de la convivencia, de los derechos y deberes de los docentes en cuanto a su autoridad y también su deber de ejemplaridad como empleados públicos, pero también de los derechos y deberes del alumnado y los derechos y deberes de su familia y también de qué papel juega en todo esto el olvidado sector del personal no docente. No olvidemos que también cuidan de los menores en los comedores escolares, por decir solo un ejemplo. Quiero acabar con unas palabras prestadas, sacadas del artículo Más allá del miedo, reconstruir la escuela desde lo común, escrito por Daniel Turienzo y Aina Tarabini. No basta con exigir más implicación individual a familias, docentes o alumnado. Hacen falta reformas estructurales que garanticen condiciones dignas, lenguaje compartido y derechos ampliados. Instituciones que protejan, escuchen y cuiden. Solo así dejaremos de esperar milagros individuales y podremos construir respuestas colectivas, porque la mejora educativa no vendrá de héroes solitarios, sino de comunidades que se cuidan y sistemas que se reforman pensando en el bienestar de todos y todas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidenta. Yo he sido egoísta y no le he dejado los 20 minutos completos a Sergio, porque como ustedes ya saben, esta es la tercera vez que comparezco y es la vez en la que creo que me despido, porque pasa el mandato y no quería hacerlo, quería aprovechar y decir unas palabras. En primer lugar, que las palabras estén dirigidas a todos los docentes y las docentes del archipiélago canario, y nuestra especial solidaridad, cariño y reconocimiento a aquel 0,000000% que haya sufrido una agresión a manos de un alumno o de una familia.
También vaya nuestro cariño y nuestro abrazo al 0,00000% de familias cuyos hijos han sido agredidos o faltados el respeto o cualquier cosa, que también los hay, pero no son mayoría. Entendemos que ha sido una irresponsabilidad formular esta ley desde este punto de vista, desde ese 0,0000% de violencia, porque cuando no hay nada que ofrecer, lo que se hace es echar a pelear, y eso es irresponsabilidad. Lo que han conseguido es que nos pasemos las mañanas aquí discutiendo si es un 0,0 o es un 0,5 o es un 1,2, cuando hay muchísimos porcentajes que sí merecen estar aquí. Por ejemplo, que el 49,2% del alumnado de segundo de la ESO solo supera 9 de 25 indicadores de las competencias en lengua castellana y literatura, o que el 52,3% del alumnado de segundo de la ESO solo supera 4 de los 20 indicadores básicos en matemáticas. O, por ejemplo, que el 10,2% del alumnado sufre acoso escolar y que el 70% de los casos de suicidio en menores tienen detrás el acoso escolar. También es muy significativo y mayor el dato de los equipos directivos que consideran que la inspección educativa no sirve para nada. Concretamente, el 1,9% de los equipos directivos considera que la intervención de la inspección educativa para la solución de sus dudas es ineficaz. Y también un 1,6% de los equipos directivos considera que la respuesta que da la inspección es nada satisfactoria. Todos estos son datos que superan con mucho esos porcentajes de violencia contra los docentes a manos de las familias o del alumnado. Y sin embargo, esos datos no nos han traído aquí. ¿Cuál es la prioridad? La escuela no tiene un problema de autoridad. Lo que tiene es un serio problema de democracia. Y se quiere solventar con aún mayores dosis de autoritarismo. Y sí, he dicho aún mayores dosis, porque tenemos un problema de autoritarismo en la escuela. Y yo llevo 2 años viniendo aquí a contárselo. Yo llevo 2 años viniendo aquí seguidos a decirles que hay corporativismo, que hay abuso en contra de las familias. Han venido las familias NEAE, de las familias del alumnado con necesidad, a contarles los abusos de poder. Y sin embargo estamos aquí porque el profesorado necesita ser defendido. ¿Ustedes han escuchado algo de lo que hemos venido a contar aquí? Por eso decía, me despido y me despido con amargura, porque he venido a hablarle a las paredes durante 2 años. Solo un último apunte, Presidenta. El informe Crecer en entornos seguros, elaborado por la Organización de Infancia EDUCO, dado a conocer en marzo de 2026, pone de relieve una realidad que resulta determinante para el análisis de la proposición de ley que nos trae aquí. Un 63% del profesorado manifiesta que no dispone de formación suficiente para identificar situaciones de desprotección y violencia en niños y niñas, especialmente en las primeras etapas educativas, y aproximadamente 3 de cada 10 docentes reconoce no conocer adecuadamente el marco normativo vigente en materia de protección integral de la infancia frente a la violencia. Nuestro mensaje es, los docentes, todo lo que necesiten, las familias de la mano siempre, pero primero los niños y las niñas. Gracias. Muchas gracias a los representantes de la Federación de AMPAs de Gran Canaria, Galdós. Y a continuación, si no les importa, le damos paso a la compañera que representa a la Federación de AMPAs de Fuerteventura, FIMAPA.
Y a continuación tiene la palabra, como ya he dicho con anterioridad, doña Ismene de Santiago Posada, por un tiempo máximo de 20 minutos, y también excusar hoy la presencia de la señora Grimanesa González Rodríguez, que no ha podido venir. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por la oportunidad de darnos voz a FIMAPA Fuerteventura y, en mi caso, a la subcomisión NEAE de Fuerteventura, de las AMPAs. Voy a leer, en primer lugar, la ponencia de Grimanesa, que no ha podido venir. Vale, entonces procedo a ello. Señoras y señores miembros de la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, es un honor poder participar en esta comisión y en el debate sobre la Ley de Autoridad Docente en representación de las AMPAs de Fuerteventura. Quiero comenzar diciendo algo con total claridad. Esta ley nació con la intención de respaldar al profesorado, algo que las familias entendemos y compartimos. Los docentes necesitan apoyo institucional para poder desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas. Sin embargo, creemos que el debate se ha orientado de una manera que no está ayudando a resolver los problemas reales de la convivencia en nuestras aulas. Uno de los errores de partida ha sido vincular el reconocimiento al profesorado con el concepto de autoridad. Reconocer y apoyar la labor del docente es algo que las familias compartimos plenamente. Pero convertir este reconocimiento en un debate sobre autoridad no ha ayudado a mejorar la convivencia en los centros. A esto se ha sumado otro problema. Algunos sindicatos han decidido convertir este debate en una competición de estadísticas sobre agresiones. Y cuando un problema educativo se convierte en una batalla de números, corremos el riesgo de perder de vista lo verdaderamente importante. Porque si empezamos todos a hacer números, aparecerán muchas otras realidades de convivencia en los centros que también deberían formar parte del debate. Quizás la Consejería podría poner sobre la mesa el número de expedientes disciplinarios que se instruyen al profesorado y los motivos que más se repiten. Esos son datos objetivos. Porque hablar de convivencia escolar es hablar de cuestiones muy serias, como las situaciones de acoso escolar que terminan con consecuencias devastadoras mientras las familias denuncian que en los centros nadie les amparó. Eso es convivencia escolar. Por eso creemos que no ha sido una buena idea llevar al centro del debate situaciones que, siendo preocupantes, no representan la realidad mayoritaria de lo que ocurre cada día en nuestras escuelas. Las familias lo sabemos porque estamos en los centros. Las AMPAs estamos en los centros, participamos en los consejos escolares, hablamos con docentes, con equipos directivos y con otras familias. Y la realidad que vemos cada día es mucho más compleja que el relato que algunas voces han querido traer a este Parlamento. Las familias defendemos a los magníficos profesores de la escuela pública y les agradecemos su esfuerzo y dedicación. Las acciones que definen a una minoría de ellos que se exceden no nos hacen perder la fe en la mayoría que merece este reconocimiento. Si el debate va de señalar lo mínimo que funciona mal, entonces habrá que incorporar todos los fallos del sistema. Y uno de ellos es no asumir que todos los adultos de la comunidad educativa tenemos que ser ejemplo. Los niños aprenden observando cómo se comportan los adultos, y eso no solo es en casa, también en los propios centros. Y aquí aparece una contradicción que muchas familias nos plantean. Mientras a las familias se nos habla de educar en positivo, en algunos contextos escolares el control del aula se sigue intentando ejercer elevando el tono o recurriendo a órdenes constantes. De la manera que se está enfocando este debate, se nos obliga a recordar cuál es el valor fundamental. El bien superior del menor está por encima de todo, siempre. En cualquier política educativa, en cualquier reforma y en cualquier decisión que se adopte. Los niños primero. Y nos preocupa que existan muchas decisiones y normas que afectan directamente a los menores que no han recibido el mismo interés. La Ley de Infancia y Adolescencia, Ley de Atención a la Diversidad, etc. Cuando hablamos de educación, el interés del menor debe ser siempre el punto de partida y el punto de llegada de cualquier política pública. Queremos dejar algo muy claro. Las familias no estamos enfrentadas al profesorado. Al contrario, estamos dispuestas a ir de la mano de los docentes para reclamar todo aquello que necesiten para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Lo que no podemos aceptar
es que este debate se haya convertido en una narrativa en la que las familias aparezcan como responsables del deterioro de la convivencia en los centros. También queremos trasladar una reflexión dirigida a los organizadores sindicales del profesorado. En un debate tan sensible como el de la convivencia escolar no debería valer todo. Convertir este asunto en una confrontación con las familias no ayuda a mejorar la convivencia en los centros educativos. Además, estamos convencidos de que muchos docentes no se sienten representados por ese planteamiento. La mayoría del profesorado trabaja cada día junto a las familias para sacar adelante la educación de nuestros hijos. En este punto hay un pequeño inciso para el sector del alumnado NEAE que posteriormente voy a desarrollar más en la siguiente ponencia. Otro punto fundamental es que no todos los alumnos pueden ser tratados de la misma manera. Los niños NEAE con discapacidad, con neurodiversidad, requieren enfoques adaptados. También nos preocupa el uso creciente de medidas punitivas como la expulsión como forma de gestionar los conflictos. Expulsar no educa. Además, cuando se aplican sanciones disciplinarias, es fundamental que se respeten los procedimientos y las garantías establecidas. En este contexto, muchas familias nos transmiten su preocupación por la percepción de que la inspección educativa no siempre responde de manera efectiva cuando se plantean este tipo de situaciones. A esto se suma una percepción que escuchamos cada vez con más frecuencia, la sensación de corporativismo dentro del sistema educativo. Cuando se produce un conflicto, a menudo se percibe que las distintas instancias, centros, equipos directivos, inspección educativa o administración, tienden a protegerse entre sí antes de analizar con objetividad lo ocurrido. Si queremos mejorar la convivencia escolar, también debemos ser capaces de garantizar procedimientos claros, transparentes y revisables. Las garantías deben ser para todos los miembros de la comunidad, porque nadie vale más que nadie. Por ello, consideramos necesario realizar una auditoría real de la convivencia escolar. Y si de verdad queremos abordar el problema de la convivencia, también debemos reconocer que estamos ante un fenómeno complejo que no puede analizarse únicamente desde una perspectiva administrativa o educativa. La convivencia escolar también tiene dimensiones sociales, emocionales y familiares. Por eso creemos que este debate debería abrirse también a otros expertos, profesionales de la salud mental infantil, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales y especialistas que trabajan directamente con menores. En conclusión, queremos reiterar una idea muy sencilla pero fundamental. Primero, los niños. La convivencia escolar y la protección del alumnado deben ser el eje de cualquier política educativa. Trabajando juntos, familias y docentes, podemos construir entornos educativos seguros, respetuosos e inclusivos, donde todos los niños y niñas puedan aprender y desarrollarse plenamente. Muchas gracias. A continuación, voy a desarrollar la ponencia con respecto a alumnado NEAE, que es la subcomisión que yo trabajo. Antes de comenzar, me gustaría decir que ustedes ya han oído un montón de comparecientes, han oído un montón de artículos, de leyes que creemos que no están ajustadas, que deberían modificarse o que deberían eliminarse. Yo no voy a entrar en temas de artículos ni nada de eso, porque no soy abogada, pero sí me gustaría resaltar que con respecto a los alumnos NEAE y muy concretamente a los alumnos con discapacidad, sí que hay una serie de cosas que sería importante recalcar, que es el reconocimiento del derecho internacional a la inclusión de todas las personas discapacitadas y el reconocimiento internacional del derecho a la educación para todas las personas. También para mí hoy es un día muy importante, hoy es el Día Mundial del Síndrome de West, tanto de los niños que lo sufren como de las familias que los atienden, con lo cual me parece bonito que haya coincidido hoy para poder defender los derechos de todo el alumnado NEAE y hoy especialmente los que sufren el síndrome de West y sus familias. Señorías, nadie cuestiona que cualquier agresión a un docente es inaceptable.
Pero también queremos decir con claridad que los problemas de convivencia en los centros educativos no se explican solo por una falta de autoridad, porque la violencia en el sistema educativo no tiene un único sentido. También la hay hacia el alumnado, en este caso NEAE, y también hacia las familias NEAE. Y cuando esto ocurre, la comunidad educativa deja de ser una comunidad. La crispación que hoy se vive en muchos centros no nace de la falta de autoridad, nace sobre todo de un sistema que no tiene recursos ni estructura suficiente para atender la diversidad real del alumnado. Y cuando el sistema no puede responder, aumentan los conflictos en el aula, aumenta la frustración del profesorado y aumenta la tensión con las familias. El alumno con necesidades específicas de apoyo educativo está especialmente afectado en este punto. Son alumnos vulnerables. Y en muchos casos sus conductas no son un problema de disciplina, son parte de su condición. El problema es que cuando no hay apoyos ni formación suficiente, esas conductas se tratan como si fueran faltas y ahí empieza el conflicto. En este contexto nos preocupa esta ley, porque refuerza la autoridad docente, algo que nos parece legítimo, pero bueno, creemos que ya la tienen. Pero no incorpora de forma clara garantías para el alumnado más vulnerable. Y eso puede hacer que situaciones que deberían abordarse desde lo educativo se gestionen desde lo disciplinario. Además, vemos una simetría clara. El profesorado contará con mecanismos reforzados de protección jurídica, pero cuando es el menor quien necesita protección, las familias nos encontraremos solas y sin respuesta en el sistema. La única respuesta o la única salida que tendremos será ir a los tribunales, las que puedan acudir a los tribunales, porque eso es caro, es tedioso, lleva mucho tiempo y en cualquier caso ya no va a solucionar el problema en el que nos encontramos. Un derecho que solo puede defenderse en los juzgados ya no es un derecho accesible. Y esta preocupación no es teórica, ya está ocurriendo actualmente en los centros educativos. Se están sancionando conductas que forman parte de la discapacidad del alumnado y se está presionando a familias para aceptar cambios de modalidad educativa. Debido a ello, se están saturando recursos como las aulas en clave y los centros de educación especial, perdiendo precisamente su valor principal, que es la atención individualizada, constante, sanitaria y continua. Y en este contexto nos hacemos una pregunta. Si estas situaciones ya se están produciendo con la normativa actual, ¿qué ocurrirá cuando la autoridad docente se refuerce sin incorporar garantías claras para el alumnado vulnerable? ¿Quién va a proteger a esos alumnos? ¿Y dentro de qué mecanismos del propio sistema educativo? Las aulas en clave y los centros de educación especial son recursos necesarios, pero deben ser la excepción. Aquí las leyes dicen que deben ser la excepción. No la solución habitual cuando el sistema no puede atender, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Esto no es inclusión, esto es desplazar un problema. Y queremos decirlo claramente, un problema que no es del profesorado. El profesorado también está desprotegido, porque se le está pidiendo que gestione situaciones complejas sin los recursos ni la formación necesarios, y así es muy difícil que no haya conflicto. Y hay otro elemento importante que nos preocupa en esta ley. El refranero español es muy sabio y uno de los refranes es «el que tiene boca se equivoca». Pero cuando hablamos de alumnado con necesidades específicas no estamos ante errores puntuales. Estamos ante situaciones que requieren formación especializada y esa formación en muchos casos no está disponible. Por eso nos preguntamos, ¿sobre qué base se va a ejercer esa autoridad cuando no existen los apoyos ni el conocimiento suficiente para abordar estas situaciones? Esto, además, tiene una consecuencia que ya estamos viendo. Cuando la diversidad no se acompaña de apoyos, empieza a percibirse como un problema. Y eso se traduce en comentarios de docentes pidiendo que ciertos alumnos salgan del aula. Familias de alumnos de un aula pidiendo que cierto alumno sea expulsado de ese aula. Derivaciones y una percepción creciente de que la diversidad es incompatible con la enseñanza ordinaria. Y eso es muy preocupante.
porque la inclusión, señores y señoras, no es solo educativa, es social. Y lo que ocurre en las aulas define la sociedad que estamos construyendo. Esta realidad no es aislada. Este Parlamento tiene una comisión de discapacidad que ahora mismo está saturada con todas las demandas que hay con respecto a la poca inclusión que hay de las personas con discapacidad. Y la evidencia internacional es clara. Los sistemas que cuentan con apoyos adecuados tienen menos conflictos en el aula. Por eso, abordar solo la parte disciplinaria puede no resolver el problema de fondo. Señorías, las familias no buscamos conflicto, buscamos que se respeten los derechos de nuestros hijos. De hecho, la ley y las instituciones dicen que los padres debemos implicarnos, tenemos el deber de implicarnos en la educación y en la crianza de nuestros hijos. Debemos participar de ella, estamos participando y vamos a seguir haciéndolo. Porque cuando hablamos de nuestros hijos no estamos hablando de una cuestión administrativa, estamos hablando de derechos fundamentales. Y cuando el sistema no responde, las familias no desaparecemos, insistimos. Con esta nueva ley, las familias corren el riesgo de ser señaladas como conflictivas por hacer exactamente lo que deben hacer, defender los derechos de sus hijos. Y será así porque ya hoy muchas familias se ven obligadas a acudir a los tribunales. Y eso debería ser la excepción, no la norma. Cuando todo termina en un proceso judicial, el sistema ya ha fallado. Por todo ello, se considera necesario que esta ley incorpore al menos algunos elementos básicos. Ya muchos ponentes han hablado de cosas que se pueden incorporar, se deberían de incorporar, que nos parecen muy válidas. No voy a repetirme en ellas, simplemente voy a nombrar las que afectan directamente bajo nuestro criterio al alumnado NEAE. Lo primero que pensamos es que debe de haber una protección efectiva de los derechos del alumnado NEAE, garantizando que su condición no sea penalizada. Queremos garantías claras en la aplicación de medidas disciplinarias, especialmente en conductas vinculadas a la discapacidad. Queremos protocolos específicos de actuación que orienten al profesorado antes de aplicar sanciones. Queremos formación práctica y especializada para la gestión de la diversidad y de los conflictos. Queremos refuerzo de los apoyos dentro del aula ordinaria para prevenir los conflictos. Porque sin estas condiciones, la autoridad por sí sola no puede garantizar la convivencia. Señorías, proteger al profesorado es necesario, pero esa protección no puede hacerse a costa de los derechos del resto de la comunidad educativa y especialmente no puede hacerse a costa del alumnado más vulnerable. Porque cuando no se atienden sus necesidades, lo que aparece no es un problema de conducta, es una necesidad educativa no resuelta. Señorías, no castiguen la discapacidad. Gracias. Gracias a doña Isménez de Santiago Posada, representante de la Federación de AMPAs de la Insular Majorera, AMPAs por Fuerteventura. Si les parece ahora, para que ustedes estén presentes y los portavoces que van a intervenir ahora los puedan ver a los tres. Isménez, si te puedes sentar al lado de la compañera. Tienen la palabra a partir de ahora los portavoces de los grupos y empieza la ronda de intervenciones. El señor Nieto Fernández, portavoz del grupo Vox, por un tiempo máximo de 3 minutos y sí que les pedimos, por favor, a los portavoces que se ajusten a los tiempos. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días a los tres comparecientes y las personas que nos están escuchando desde fuera. Doña Marian ya es conocida en esta comisión y agradecerle lo de siempre, que nos ha informado, pero también la importancia de transmitirnos esos sentimientos, que es más allá de la información. Es necesario tener una capacidad de afecto superior a lo que es la información. Nos lo ha logrado transmitir. Muchas gracias. Y después, en el tiempo que nos ha dado la presidencia, 3 minutos, que son requisitos no de la presidencia, sino de la Cámara,
no se puede hacer un debate serio de la cantidad de ideas que ha habido aquí, muy sugerentes, por lo cual me gustaría solamente enumerar y poner encima de la mesa algunas cosas que han salido y que creo que son claves. En primer lugar, cuando hay conflictos de cosas, se superponen planos que son distintos y puede haber una disparidad en la manera en que se atacan las cosas, que se enfrentan las cosas, que se cambien de planos. Me explico qué quería decir. Lo más importante en educación, ya ha salido aquí en la intervención hecha desde fuera de doña Grimanesa, no podemos perder de vista que se está tratando como bien, lo más importante en educación es el bien superior del menor. Cualquier colisión que haya en aspectos que están debajo de ese escalón se tienen que enfrentar, que se tienen que ver desde el punto de vista de bien superior del menor. Si se pierde ese punto de vista, si se pierde ese objeto, lo demás no funciona. Está claro que no podemos pasar por encima de lo que ha pasado este fin de semana, que no ha sido en educación, ha sido en deporte. Un padre agrede a un niño y lo deja en el suelo inconsciente. Pero está claro que cosas que suceden, que tienen una gravedad muy grande, no se pueden poner como norma, porque si se pone como norma distorsionamos la realidad. Don Sergio, solo comentarle un par de ideas que ha dicho que creo que son vitales. Solo puedo ponerlos encima de la mesa. Ojalá pudiéramos darle más vueltas. Educar en valores. Si no se educa en valores, la escuela no es una resolución de conflictos. Si no se sabe trabajar en lo más importante, ¿qué le estamos dando a los alumnos? Por eso tan importante esa corresponsabilidad de la que he hablado, y que quizás la clave está no en seguir dando más nociones de autoritas, sino el decreto de convivencia. Porque aquí tiene que haber corresponsabilidad de ambas partes, no blindar solamente una ante problemas que existen, nadie lo desconoce. Nos preocupa mucho que pueda suceder lo que ha dicho la ley placebo, que sucedió en el 2016 en la Asamblea de Madrid. Me malicio y me sospecho que puede pasarnos aquí. Por desgracia, mi grupo parlamentario es minoritario, no va a influir. Concluyendo, por favor. No había visto el tiempo porque está a mi espalda. Muchas gracias, señora. Gracias, señor Guiendo Fernández. Y a continuación tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Nueva Canaria, Bloque Canarista, señora Hernández Jorge. Gracias, presidenta. Buenos días a todos, a todas. Agradecer y sobre todo quiero poner en valor las intervenciones de las familias porque creo que han sido intervenciones rigurosas, con compromiso con la educación pública canaria y que sitúa el tema en un lugar importante. Yo quiero empezar diciendo que nuestro grupo parlamentario siempre ha estado a favor del consenso en materia educativa. Canarias en el año 2013 fue pionera por el gran pacto social, educativo, político, que luego terminó en una ley canaria. Con la iniciativa del Partido Popular, apoyada por el resto del Gobierno, se rompe con un gran consenso en Canarias. Voy a repetir cada 2 segundos que estamos a favor del reconocimiento del docente, estamos a favor del prestigio del docente. Lo voy a repetir cada 2 segundos para evitar que algún grupo tenga la tentación de cortar mi intervención y manipularla en redes sociales. Pero lo que no estamos a favor es de la mentira, del engaño. Miren, si de verdad hubiera habido intención de respaldar a los docentes, de dignificar la labor docente, de proteger al docente, de resolver el malestar que hay en las aulas, claro que hay un malestar en las aulas, claro que hay malestar. ¿Saben por qué hay malestar en las aulas? Porque nuestros docentes trabajan en condiciones pésimas, con ratios elevadísimas en secundaria, con 25 alumnos, con alumnos NEAE, con alumnos con diversidad idiomática y sin una bajada de ratios real. ¿Saben por qué hay malestar en las aulas? Porque las infraestructuras educativas se están cayendo a cachos, atroz, y eso crea malestar, claro. Si yo vengo del solajero, de un patio de recreo, ya les digo yo a ustedes que esos niños de 12 años van a estar más activos y el docente también va a estar más tenso. Hay malestar en las aulas porque los docentes viven agobiados por la burocracia y eso genera ansiedad, genera frustración y genera malestar. Y la consejería, en vez de resolver los problemas estructurales del sistema educativo invirtiendo el 5%, hace 2 cosas. Decir que eso de invertir el 5% deprime la economía, que es la frase del señor Clavijo, es en el único lugar del planeta donde invertir en educación deprime algo, todo lo contrario. Invertir en educación mejora
a las sociedades y, por supuesto, que reactiva la economía. Qué mejor manera de reactivar la economía que favorecer a su gente. Estamos a favor de una ley que respalda al profesorado, pero estamos en contra de engañar al profesorado y generar falsas expectativas. Por eso vamos a mejorar esta ley con enmiendas que de verdad resuelvan problemas como las ratios, la falta de recursos de apoyo en el aula, la falta de psicólogos, la falta de orientadores, la falta de personal auxiliar de apoyo en las aulas, la falta de trabajadores sociales y educadores sociales. Y luego le quiero lanzar una pregunta a la familia. Hay una insistencia en muchas intervenciones que hemos escuchado aquí sobre el papel que juega la familia y hasta qué punto la familia se está implicando en la tarea educativa. Yo soy docente y es verdad que mi experiencia siempre fue, y mis compañeros docentes me dicen que sigue existiendo, que muchas veces los padres del alumnado que tiene más dificultades, y no me estoy refiriendo al alumnado NEAE, sino dificultades de adaptación en el aula, comportamientos disruptivos, son los que menos van a las reuniones, son los que menos participan. ¿Qué podemos hacer para que esos padres que no cumplen con su responsabilidad, porque yo sí que creo que hay que exigirle también a esos padres que tienen que ser corresponsables con lo que ocurre en las aulas, para que se impliquen y para que trabajen de la mano del centro educativo y se mejore la convivencia escolar? Muchas gracias, Presidenta. Es imposible en 3 minutos hablar de este tema tan importante. Usted gracias. sabe que organizamos los tiempos de acuerdo con los portavoces para que sepan que aquí el orden del día no se establece solo por parte de la presidencia ni de los que conformamos esta mesa, sino que lo compartimos todo con los portavoces para que la dinámica sea lo mejor posible y sobre todo que tengan el tiempo que consideramos que deben tener los protagonistas, que son los presenciales en este caso. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Martín Jiménez, por un tiempo máximo de 3 minutos y reitero que dependerá del sentido de responsabilidad de cada uno de los portavoces el ajustarnos a los tiempos. Yo sí les pido la solidaridad y que tengan en cuenta esta apreciación que hace la presidenta. Muchas gracias, señora presidenta, lo voy a intentar. Lo primero que quiero es darle las gracias a las familias por estar hoy aquí, además de las dificultades que nos pasó por el tiempo. La meteorología en Canarias está como está y les agradezco el esfuerzo. Lo segundo que quiero decir es que en esta comisión también todo el mundo es dueño esclavo de sus palabras y dueños de su silencio. Y eso también es importante recalcarlo. Y le agradezco a la señora Hernández su sinceridad al hacer la evaluación de las ratios, de las infraestructuras, de los docentes agobiados y de cómo se encuentra la educación en Canarias y cómo se la encontró este gobierno. Porque es honroso que alguien que ha participado del gobierno sea capaz de decir que faltan más ratios. Este gobierno lo ha hecho, que las infraestructuras estaban mal. Es verdad que un edificio no se construye en 5 meses, ni en 1 año, ni en 2, y que los docentes están agobiados y que es este gobierno el que ha puesto aplicativos para reducir la burocracia. Señora Martín, por favor, yo les pido de verdad, que se respeten unos a otros. Si se mantiene el silencio por una parte, se debe mantener el silencio por la otra. Ya han tenido ustedes sus 3 minutos, está hablando otra portavoz de grupo y lo único que debemos hacer nosotros, y que creo que se caracteriza esta comisión, es escucharnos con respeto. Yo no siempre estoy de acuerdo con lo que dicen los demás y también soy capaz de aceptarlo. A las personas que han intervenido previamente, yo siento profundamente algunas de las intervenciones que han hecho, porque tengo que decirles que desde mi grupo político no estamos de acuerdo. Para esta comisión lo fácil hubiese sido coger el informe del Consejo Escolar de Canarias y no invitar a participar a los organismos que creemos que están implicados y que deben estarlo en esta ley. Y no quisimos hacerlo así, y no fue cosa de esta portavoz, fue cosa de toda la comisión. Y conjugar a las familias, a los profesores, al alumnado que también estuvo al Consejo Escolar de Canarias, pues ya lo decía la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, que había sido hasta difícil para ellos. Yo sí quiero hablar de datos, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Para el Consejo Escolar de Canarias, los conflictos en las aulas es el 4º problema en secundaria. Los sindicatos también han manifestado sus opiniones, pero es que hoy hay una entrevista en el periódico de una psiquiatra infanto-juvenil donde dice que la falta de respaldo al docente agrava los conflictos en las aulas. ¿Y quién merece ser protegido? El alumno, su formación y su bienestar, y acompañados de sus familias, y acompañados también del personal no docente, y acompañados también de la inspección educativa, porque yo también quiero lanzar unas palabras hacia ellos. Yo, si ustedes dicen que el 1% de los directores no están o el 1,9% de los directores no están de acuerdo, significa que hay muchos equipos directivos que sí lo están. Decirles que esta no es la única medida para solucionar los problemas de la educación en Canarias, que 15 comunidades autónomas ya la tienen, que ya ha habido una bajada de ratios, que habrá instrucciones claras para ellos
y que evidentemente cada curso escolar es un reto. Desde la Consejería, conjuntamente con el Poder Legislativo, porque aquí estamos con el Poder Legislativo, yo creo en la separación de poderes, no solo que hablaron con el viceconsejero, ellos son el Poder Ejecutivo, solo pueden ejecutar lo que aquí se aprueba, entonces no sé qué compromiso llevarán con ellos, pero por lo menos por nuestra parte, por el Grupo Parlamentario Popular, todo aquello que crean que debamos saber, nos ponemos en contacto y lo hablamos. No vamos a estar de acuerdo en todos, es muy difícil conjugar que todas las partes estén de acuerdo, pero vamos a intentar llegar al máximo consenso. Presidenta, solo agradecerle a la mesa y a la letrada, porque me consta la dificultad de poder poner en el calendario tantas reuniones, agradecerles de verdad el trabajo que han hecho y la paciencia que en muchas ocasiones han tenido con nosotros por desviarnos del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín Jiménez. Y a continuación tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Nacionalista Canario, el señor Martín Fumero. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los representantes de FIMAPA y de FAPA-GAL2 por acudir y darnos su opinión sobre la ley y sobre otros aspectos de la realidad educativa que están fuera del ámbito de esta ley. Yo sí quiero decir, se dijo aquí que no había que confundir autoridad con reconocimiento, y yo sí creo que estamos confundiendo autoridad con autoritarismo, y lo he repetido constantemente a lo largo de las últimas sesiones. No estamos hablando del maestro con la regla de madera en la mano. Estamos hablando del concepto de autoridad como el profesorado, como el primus inter pares, que en el aula el profesor o la profesora que mantiene la convivencia en beneficio de una educación sana y de una educación donde los valores democráticos primen y donde prime la convivencia positiva, no donde el profesor ordene y mande lo que le venga en gana. Eso sí, quiero dejarlo claro porque ninguno de los 11 artículos de esta ley va encaminado a eso. Esta es una iniciativa legislativa que parte de este Parlamento como poder legislativo. Y el Poder Legislativo no está sujeto a otros órganos. Evidentemente, tampoco se pretende traer esto para no escuchar a nadie. Esto se trae aquí no solo para que el resto de los grupos políticos lo podamos discutir, sino que por acuerdo de todas las portavoces se abrió una participación de las familias, del profesorado, para que podamos escuchar a todas las partes, del alumnado también, pero sobre todo para evitar que se interprete esto como una ley partidista. Porque si hemos aprendido algo en España en democracia, es la falta de consenso en la aplicación de las leyes educativas, y eso nos ha llevado a tener un rosario de leyes cada vez que entra un gobierno distinto que nos conduce a la situación en la que estamos en estos momentos. Y eso no es lo que queremos. Hacía la señora Hernández antes referencia al Pacto Canario por la Educación, que creo que es un ejemplo, y debemos seguir caminando en educación todos de la mano y todas de la mano. Puedo hablar como padre de la educación pública, como miembro de un AMPA, por ejemplo, donde en la última asamblea fuimos 6 nada más de casi 700 alumnos, donde profesor de la educación pública, y esto es un problema que hay en la educación pública, y no es el 0,0%. Ayer, independientemente de los datos que digan los sindicatos, ayer sacaba el CESIS precisamente, donde dice que el 12,5% de los docentes en España ha sufrido una agresión física según su último informe. Veíamos el de AMPE, pero veíamos en el Consejo Escolar de Canarias que hace referencia a los datos de la CUE, donde la convivencia en los centros de secundaria es el cuarto problema que trasladan los docentes. Y como docente puedo dar fe de ello, y no estamos protegiendo al profesorado contra nadie. O sea, estamos protegiendo al profesorado de las agresiones. Y queda claro en la ley, estamos hablando de cuando hay una agresión física o verbal contra el profesorado, como administración darle las herramientas a sus trabajadores para que se puedan defender mediante una agresión, no darles carta blanca para que hagan lo que les venga en gana. Y creo que eso tiene que quedar muy claro. Una cosa es proteger ante una agresión y otra cosa es dar carta blanca para que utilicen el autoritarismo, que no la autoridad, como figura de poder ante el alumnado, ante las familias, ¿vale? Y lo dejo aquí, aunque es muy corto el tiempo. Gracias. Gracias, señor Martín Fumero. Agradezco que se haya cogido el tiempo. Y ya termina la ronda de intervención de portavoces. El portavoz del Grupo Socialista Canario, señor Hernández Guillén, por un tiempo máximo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. La verdad que es un placer escucharle, porque además coincide con el resto de las familias, también con los propios estudiantes, con algunos sindicatos, con respecto a cómo se ha ido planteando este proyecto de ley. Decía Ismene que tenemos un refranero muy sabio en España, y decía alguno, yo creo que el de matar mosca a cañonazos podría definir también esto, ¿no? Cómo se ha hecho esto. Y pensar que no tiene una carga política, hombre, eso es lo que ver quién presentó el proyecto de ley, ¿no? Es decir, se ha hecho como se ha hecho. Pero permítame que les diga que
hemos hablado en muchas ocasiones que una pérdida de verdad de tiempo no aprovechar para incorporar en el decreto de convivencia este tipo de cuestiones, mejorarlo, cosa que yo creo que podemos estar todo el mundo de acuerdo, en vez de en esta suerte de enredo continuo en el que se ha generado. Y es verdad que cuando decía María, lo del 0,00001, claro, es que estamos alejados de los problemas reales no están ahí. Por eso digo que matar mosca a cañonazo es desviar la atención también con respecto a los temas reales. Estamos hablando, como decía el señor de la fe, pues estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de ratio, estamos hablando de docencia compartida, que es una pregunta que me gustaría que luego desarrollasen, a ver si es un elemento que ayuda o no ayuda a que la convivencia escolar sea una convivencia efectiva y sea una convivencia real. Por supuesto, el cumplimiento de la ley. Que claro, nos hemos acostumbrado en este ciclo de esta última legislatura decir que las leyes están como referencia y no para hacerlas cumplir. Entonces, esta va a tener la misma suerte que la Ley Canaria de Educación. Y no me gustaría resaltar, ya que el señor Pedro Gil no ha podido estar, pero sí algo, por lo menos hacer referencia a este documento, que no he tenido tiempo de leerlo en profundidad, pero alguna de las frases dice, bueno, que esto deja claro que esto es una norma como un totum revolutum, con un objetivo claro. Dice, dejar claro que la autoridad docente se ha perdido. Dice, parece que esa es la idea, ¿no? Como que la autoridad docente se ha perdido. Dice, solo le faltaría decir que ha sido Sánchez y su ley educativa quien ha pervertido esto. Es decir, es que es verdad. Lo digo porque además es que es un tema recurrente en este Parlamento, lo de echar mirar siempre hacia otro lado cuando las competencias son exclusivas de esta comunidad. En todo caso, luego también con la parte, me preocupa porque he insistido mucho, y lo han hecho los intervinientes, que este proyecto de ley deja bastante indefenso a la educación inclusiva. Y es que da esa sensación de que la educación inclusiva real se queda al margen de esto y cuando no es una posición de debilidad frente a esta situación. Y esto, desde luego, me parece excesivamente preocupante. Luego, que la familia y los alumnos, ciertamente, si analizas todo el proyecto de ley, parece convidados de piedra, efectivamente, usando los términos que usaba el señor Sergio de la Fe, convidados de piedra en este proceder. Y quiero ajustarme al tiempo para darles las gracias y esperar que de verdad, eso que hablan de la concordia y de mejorar el texto, a ver si eso tiene capacidad. Señora Hernández Guillén, porque vaya igual la otra concluyendo. opción, efectivamente, es devolverlo y que se convierta en este proyecto de ley para hacer una participación más activa. Espero que algunos de ellos se puedan pronunciar, de los grupos parlamentarios se puedan pronunciar en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, señora Hernández Guillén. Y a continuación, tal y como les habíamos explicado al principio, ahora tienen 10 minutos. En principio, las representantes de la AMPA de Gran Canaria, Galdós, tienen ustedes 10 minutos y posteriormente la representante de FIMAPA. Sí les pedimos si pueden ajustarse a los tiempos. Gracias. Vale, voy a intentar hacer rápidamente un repaso. Bueno, gracias. A ver, no nos vamos a poner de acuerdo en las cifras fundamentalmente porque los datos sobre la violencia que tenemos, incluso los de la CUE, son sobre la percepción. Pero los datos existen y están en la consejería y están en los juzgados. Y si quieren los traemos. O sea, no es la percepción del docente ni de la familia. No puede ser una percepción. ¿Cuántas familias hay en los juzgados que han denunciado a docentes por agresiones? ¿Y cuántos docentes han acudido? Traigamos datos reales, objetivos. La percepción en cuestiones tan delicadas no vale, hombre, que eso es hacernos trampa. Y la inspección educativa, Sonsoles, lo siento de corazón. Yo doy por hecho que todos ustedes y todos en el mundo educativo son magníficas personas, pero tenemos un problema en la inspección educativa. Lo he dicho, esta es la tercera vez. Yo he visto a un inspector de zona en Ginamar, que es la zona donde tú dabas clase, chantajear a una familia que no siguiera adelante con un procedimiento. Sí, yo estaba allí. Sí, es serio lo que te estoy diciendo. Y es serio todo lo que les he venido contando en los 2 últimos años. Es muy serio. Y no han hecho nada. Entonces, es que yo he estado ahí. A mí se me ha faltado el respeto en una reunión con la inspección educativa. ¿Y qué pasa? ¿Y nuestros casos dónde están? ¿Por qué las familias no van a la escuela? Porque no nos dejan participar. Primero porque no podemos, porque la vida no nos deja, no nos llega, no nos da. Pero nosotros no somos liberados sindicales.
quizás conviene que todos volvamos, incluso los liberados sindicales, volvamos un poquito a la escuela, porque están fuera de la realidad. Yo es que oigo casas que, vamos a ver, estamos todos aquí listos para ser ejemplos, porque esto va de ser ejemplo. Y la política, y no me refiero a ustedes, me refiero en general, no es ejemplo para nuestros hijos. Así que vamos a empezar por ponernos en nuestro sitio todos. Tenemos que ser ejemplo, los padres, los docentes, pero también la clase política. Bueno, voy rápidamente para no perder el tiempo. Contestando, me van a perdonar si a lo mejor confundo las intervenciones, pero bueno, evidentemente para nosotros el bien superior del menor es algo capital. O sea, es que estamos hablando, y ya lo hacía en mi intervención, del derecho y el deber del alumnado a formarse. Estamos hablando de que la etapa entre los 6 y los 16 años es obligatoria. Estamos hablando de que las familias tienen el deber de llevar a sus hijos al centro educativo y la escuela pública no puede ser, como decía, una montaña sagrada donde llevamos a nuestros hijos, lo más valioso que es para nosotros, confiar en una persona que no hemos visto en nuestra vida y que probablemente ni siquiera nos acompañará el curso que viene, porque la movilidad del profesorado es extrema. Yo puedo poner el ejemplo personal de que una de mis hijas no ha tenido el mismo tutor ni un solo curso de la primaria, y eso a ver qué seguimiento se le puede hacer a un alumno. Imagínense un alumno conflictivo, que cada vez que empieza el curso hay que resetearlo todo, porque el claustro no sabe cuál es la evolución de ese alumno. Y oh, sorpresa, resulta que continuamos con la misma dinámica con respecto al aprendizaje, con respecto a lo conductual, con respecto a la relación y al conocimiento que tiene ese menor. Si además a eso le sumamos que el derecho a la discrepancia no se desarrolla en esta comunidad, y que un alumno o sus familias, porque estamos hablando de un menor en formación que probablemente no tiene ni siquiera la capacidad de expresarse correctamente y puede ser ya directamente malentendido como una conducta irresponsable, porque también conozco ejemplos de profesorados que ponen fuera, mandan a callar, o lo mandan al pasillo o lo expulsan, simple y llanamente porque el alumno no está de acuerdo con algo que sucede dentro del aula. Yo no estoy diciendo que no haya que dotar nosotros no estamos diciendo que no haya que dotar al profesorado de más recursos, todo lo contrario, si lo que estamos diciendo es todo lo contrario. Estamos hartos de ver infraestructuras que se caen a cachos de edificios de 40, 50 años, estamos hartos de ver, se nos preguntaba por la codocencia, ¿qué opinamos de la codocencia? Pues hay un estudio muy reciente que pone en duda lo del tema de la bajada de ratios como una medida efectiva para una mejor calidad en la enseñanza dentro del aula, y sin embargo sí defiende la codocencia. Igual deberíamos darnos un repaso a este tema, pero a lo mejor ni siquiera hace falta un segundo docente, sino que hace falta un perfil profesional que no tenemos contemplado a día de hoy porque no queremos o porque el presupuesto no nos da para incluir trabajadores sociales, etcétera, etcétera. No hay un estudio sobre lo que sucede en las aulas en los dos sentidos. Solo tenemos datos de un sindicato de clase y después ignoramos toda la literatura que hay al respecto, tanto la CUE como también los dictámenes y los informes del Consejo Escolar de Canarias. No hace falta que me digan lo que sucede en el Consejo Escolar de Canarias. Soy el vocal titular de la representación de las familias de la escuela pública en el Pleno y en la Comisión Permanente. Yo estoy en esos debates, yo soy el que defiende la postura de la familia. Y me enorgullece decir que el único órgano de participación real educativo es el Consejo Escolar de Canarias. Y por eso me duele en el alma y se me parte el corazón cuando vienen personas que están allí representando a sus sindicatos, a los docentes, a los que están representando, y vienen aquí a decir cosas que no son, como a decir que el dictamen que hemos consensuado entre todos dice que esta ley es necesaria, cuando no hemos llegado a ese consenso. Entonces, ¿para qué sirve ese consenso? Pues para que se lean esos informes y se utilicen en la elaboración de las leyes, porque ese es el sentido que tiene el órgano consultivo del Consejo Escolar de Canarias. Naturalmente, confundir autoridad con autoritarismo es, sin lugar a dudas, el principal problema. Pero es que estamos hablando de eso. Es que estamos hablando de que le hemos venido aquí a proponer que pongan el contador a cero, que elaboren un anteproyecto, que nosotros, si quieren, aportación y regalo que les hacemos, proponemos que se llame Ley Integral de Convivencia Escolar y Garantías del Sistema Educativo de Canarias, en donde desentrañemos el laberinto legislativo que es para familias y alumnado,
al alumnado asociado, que recordemos, tiene muy pocos años para desarrollar su actividad asociativa, porque solo pueden asociarse a partir de los 14 años, o sea que cuando ya están en el bachillerato, ya prácticamente ha pasado el tiempo que tienen para poder participar de pleno derecho como agentes de la comunidad educativa. Y luego tienen que desarrollar eso desde la universidad, y por eso tenemos aquí la sensación de que cuando el alumnado viene, y esto lo hablamos con ellos, porque tenemos un diálogo constante, nos hablan desde una perspectiva de alumnado que ya se defiende solo. Pero igual estamos olvidando a los niños de 6 años, que no tienen la capacidad de rebatirle a un profesor y de sus familias mucho menos de buscar pruebas en contrario sobre lo que dice un docente que está sucediendo en el aula. Entonces, solo el alumnado y el profesor saben lo que hay en el aula. Y ya termino, porque son muchas cosas. 24. Bueno, sí, pero también... No, ya tiene otros 10 minutos. Ah, perfecto. Vale, pues entonces me relajo. La falta de consenso, pues claro. ¿Cuántas leyes educativas llevamos? Perdón, iba a decir una palabra no poco adecuada para una reunión como esta, pero claro que necesitamos el consenso. Alcanzamos, lo ha dicho la señora Hernández, estamos orgullosísimos del Consejo Escolar de Canarias. Yo fui al acto de celebración del aniversario de ese pacto económico, social y político sobre la educación en Canarias. Es que no estamos para nada orgullosos de este pacto, porque después a la hora de llevarlo a cabo, que se transformó en la Ley de Canaria de Educación, para luego tengamos que oír cosas como que lo del tema de la inversión es una opinión. No, es una ley. Y en el Consejo Escolar de Canarias estamos todos de acuerdo en que no cumplir la ley es una falta de respeto. Y entonces estamos hablando de el debido respeto a la autoridad docente, pues empecemos por respetar las leyes antes de proclamar nuevas. Es que eso para empezar. Y luego, por supuesto, es que nuestros hijos y nuestras hijas, los menores en formación, son el centro y el eje desde el que pivota todo el sistema educativo. Lo dotamos de infraestructura, de personal y recursos para formar a esos menores. ¿Cómo vamos a considerar más importante al empleado al que se recurre, que tiene ese reconocimiento social, pero cómo no lo va a tener si hay hasta colegios con sus nombres? Y que todos respetamos, porque la mayoría de las discrepancias no entran sobre la cuestión pedagógica, entran sobre lo que sucede en el aula o lo que sucede en los consejos escolares. Ustedes han visto la escasísima participación que hay en las elecciones de los consejos escolares anualmente, bueno, cada 2 años, cuando hay elecciones. ¿Por qué no se presentan las familias? Porque no se consigue nada. Nada. Los que vamos allí vamos como Quijotes a estamparnos contra los molinos. Es que el corporativismo es impresionante. Y sinceramente les digo, es que existe la política de el que se mueve no sale bien en la foto. Y entonces, por eso mejor no hacer nada. Y por eso nosotros vemos cómo decaen nuestras iniciativas y por eso vemos nosotros cómo decae nuestra participación y la frustración crece en el colectivo de las familias asociadas, que hacemos todo lo posible y más para que nuestra voz sea escuchada. Ya puse 2 ejemplos. Doña María nos pide 5 segundos, solo para responder a Carmen Hernández. ¿Por qué las familias del alumnado que puede ser más disruptivo lo analizamos con los niveles de pobreza? Porque seguro que hay una relación. No podemos ser una escuela pobre teniendo un PIB que crece cada año. Gracias a los representantes de AMPA de Gran Canaria Galdós, y a continuación tiene los 10 minutos la representante de la Federación Insular Majorera, FIMAPA. No sé si voy a necesitar los 10 minutos, pero... Se está hablando de muchas cosas aquí, autoridad y autoritarismo, y sí que es verdad que desde las familias NEAE sí que percibimos un autoritarismo sobre nosotras. De un tiempo a esta parte, desde que se empezó con enmiendas a una anterior iniciativa legislativa, resulta que las familias NEAE nos hemos encontrado. Antes cada una llevaba sus problemas y sus miserias, por decirlo de alguna manera, de manera individual, en solitario. Duro, muy duro, tirar del carro en solitario. Ahora resulta que nos vamos encontrando, vamos formando grupos y nos vamos descubriendo entre todas
y todos situaciones, derechos, deberes, etcétera, que realmente son muy importantes. Y una de las primeras cosas que salen a la luz cada vez que se incorpora una nueva familia al círculo de familias de alumnado NEAE es la falta de información con respecto absolutamente a todos los procesos que afectan a nuestros hijos. Y hasta ahora la palabra de los docentes y de los equipos directivos y de los equipos de orientación era palabra de Dios. Y resulta que no es así, ¿vale? Resulta que han habido un montón de abusos sobre las familias y sobre el alumnado NEAE, que realmente es el que importa, porque se nos han ido vendiendo motos que no eran las que deberían ser. Y se nos han vendido esas motos por comodidad del sistema, no por necesidades del alumno, que, como venimos diciendo, es el que merece toda nuestra atención. Eso por un lado. Por el otro, el reconocimiento al profesorado debería ser, en primer lugar, desde el sistema. Y nosotros, como familias, también vemos que no existe ese reconocimiento. Como familias de alumnado NEAE, vemos que los profesionales que se unen al sistema de apoyo NEAE no son valorados absolutamente para nada, ni por parte del sistema ni por parte de sus compañeros docentes. Y una de las cosas que vemos es, además, la itinerancia brutal que hay sobre ello. Si ya afecta a alumnos sin ningún tipo de necesidad educativa fuera de lo corriente, el que haya tanta rotación de adultos que sean su imagen, su referencia, su ejemplo, imagínense en niños y niñas, en alumnos que necesitan una referencia estable, que se les conozca. Eso no está ocurriendo. Cada año empezamos con el Día de la Marmota, nos pasamos todos los padres el primer trimestre intentando que el nuevo profesorado, tanto docente normal como NEAE, conozca a nuestros hijos. Si ya tienen dificultades de aprendizaje, estamos perdiendo por cada curso mínimo un trimestre. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a mejorar? ¿Cómo vamos a ampliar las expectativas? ¿Cómo vamos a sacar, como dice la ley, el máximo potencial de estos alumnos si ya le estamos quitando tanto tiempo, tantos derechos y tantos recursos? Por otro lado, esos profesores también entiendo que no tengan motivación para implicarse con este tipo de alumnos, porque dicen, ya a partir de mayo o abril, que empieza el sorteo de las siguientes plazas, para lo que me resta en el convento, ¿para qué me voy a esforzar? Porque es así. Somos humanos y es así. Y yo lo entiendo. Lo que no entiendo es que se respete a este profesorado. No lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo. Con respecto al 5%, que todo el mundo lo nombra, pues dinerito que vendría muy bien para que esos profesionales sean valorados por el sistema y por sus propios compañeros docentes. Lo digo por sus propios compañeros docentes y por ellos mismos, porque muchas plazas NEAE se están usando para obtener puntos para poder tener un destino final. Con lo cual, este tipo de plazas realmente van a ser temporales. La implicación de esos docentes va a ser bastante limitada. Queremos la implicación que nuestros hijos se merecen, nuestros hijos y cualquier otro alumno. Con respecto a la falta de respeto al docente, yo a las faltas de respeto ni al docente ni a nadie. Y en este caso a los niños sí que están mucho más indefensos, porque como bien dicen, hay niños de 3 años, ahora empezaremos con el 0 a 3, pero hay niños de 3 años, 4, 5, 6, ¿vale? Esos niños, su imagen, el adulto de referencia, es probable que le esté faltando el respeto y no se está enterando. Y en el caso de un NEAE, más aún, ¿vale? Respeto también es respetar las condiciones y las conductas asociadas a la discapacidad o a la neurodiversidad de cada uno. Y aquí no confundamos, no solo afecta a alumnos con dificultades de aprendizaje. No nos olvidemos de alumnos que tienen exceso de aprendizaje. También se les falta el respeto. Se les falta respeto desde muchas maneras. El cerebrito, el no sé qué, no sé cuánto. Eso es una falta de respeto. El cállate, el no me preguntes más, esas cosas ocurren, ¿vale? El poner motes a los niños. Otra cosa, además, es que estas situaciones, el no controlar qué tipo de conductas
tiene cada persona neurodivergente, por ejemplo, es que, como hemos dicho, se consideran, por ejemplo, violencia hacia el docente, actitudes disruptivas dentro del aula, cuando normalmente, y lo que se está dando mucho, sobre todo con alumnado TEA, es que ellos tienen su propia manera de regularse y de gestionarse. El girar el bolígrafo está socialmente aceptado, es una forma de regulación, pero resulta que si me pongo a apretar una bolita y a inclinarme, molesto en el aula. Quédate quieto, siéntate, no te muevas. Igual lo único que necesitas es darse una vueltita, apretar un poco la bolita y sigue la vida. Pero si no le dejas hacer eso, esa reacción se va a exacerbar, porque ese niño se va a ver entre la espada y la pared. Eso va a ser considerado una conducta disruptiva. Lo van a usar como excusa para cambio de modelo educativo. Y el problema es que en aulas en clave también se está dando esto y se está usando como excusa para derivación a centro especial. Estamos saturando recursos que son necesarios para alumnos que sí que lo necesitan además mogollón, porque es su oportunidad de crecer en la vida. No voy a hablar de los currículos, que ya espero que cuando salga la siguiente ley se trate de esto, pero demos lo que necesita cada niño. Y luego otra parte es el ejemplo, ¿no? La inclusión es súper importante y el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos es que un niño disruptivo en el aula, en lugar de ayudarlo, lo estamos expulsando. Por un lado les vendemos que tenemos que ser empáticos e inclusivos, eso está dentro del currículo de primaria, ¿vale? Y por el otro les estamos enseñando que estos niños tienen que ser castigados y expulsados. Y sacados del aula, de su grupo, de sus iguales, ¿vale? Con los cuales tienen que aprender a interaccionar y a socializar. Los estamos sacando de eso y estamos enseñando a los demás que eso es lo que hay que hacer. Luego grabaremos 4 o 5 vídeos de qué bonita es la inclusión, hay que incluir a todos los de la discapacidad. Nos lavaremos las manitas, estaremos todos satisfechos y ahí quedará todo. Pero no es así. Hay que predicar con el ejemplo y es lo que no estamos haciendo. No estamos educando en valores, no estamos educando en inclusión. Estamos echando el balón fuera. Muchas gracias, señorías. ¿Me prestas 30 segundos? Todos. ¿Me Tienes 1 minuto 38. No, 36. Incluso con 20 segundos. Me gustaría insistir, muy bien, has hablado muy bien, la verdad. Me gustaría insistir en una cosa, y es que, señorías, por favor, soliciten el informe de respuesta que se ha dado al informe del Consejo Escolar de Canarias al respecto del decreto de convivencia, que está intrínsecamente asociado a este debate. Porque el dictamen del Consejo Escolar de Canarias viene a decir que lo que haría falta es desarrollar y llevar a cabo un nuevo decreto. Por favor, soliciten la respuesta del informe evacuada por la Dirección General de Ordenación y lean, y supongo que les pasará igual que a nosotros, que se les caerá un poco la cara a cuadros, cuando lean constantemente la expresión «no se acepta». Se han hecho propuestas para la mejora del decreto de convivencia consensuadas y perfectamente estudiadas y elaboradas por toda la comunidad educativa, sindicatos, alumnado, familias y personal no docente. Por favor, lean el informe que emana el Consejo Escolar de Canarias para mejorar el decreto de convivencia y asómbrense de que no se acepten estas propuestas para ser incluidas, no ni siquiera excusarse en decir, bueno, vamos a tratar de encajarlas de alguna manera. No, directamente se responde, no se acepta. Esta fórmula se repite como un martillo pilón en este informe. Si estamos hablando de que las cosas tienen que cambiar y el decreto de convivencia tiene mucho que decir en todo lo que aquí nosotros estamos hablando, más allá de la propia autoridad del docente y su reconocimiento social, insisto, que tiene que ser amplio, consensuado, pero efectivo, con ficha financiera y con apoyos y recursos y con lo que haga falta para el profesorado. Pero si el decreto de convivencia es lo que desarrolla todo eso para que después en el aula haya convivencia, entonces no podemos estar de acuerdo con ese informe y que no se acepten las propuestas. Gracias. Gracias. Bueno, agradecemos hoy particularmente a ustedes, pero también le agradecemos al resto de los representantes de la comunidad educativa que han pasado por estas comisiones adicionales, que han sido sindicatos docentes, el Consejo Escolar, las AMPAs y también el alumnado. Agradezco también el trabajo de los portavoces de cada grupo porque han sido ellos y a través de su iniciativa trasladada a esta mesa el interés por que se convocaran estas comisiones adicionales y poder escucharlos a todos. También admitimos desde la mesa, y yo como presidenta
los errores que hemos podido vivir en alguna que otra comisión con respecto a los tiempos y demás, porque es verdad que cuando hablamos de educación todo el tiempo es poco y todo el dinero es poco y bueno, hemos tenido momentos de cierta tensión en alguna de estas comisiones de las que también nos hemos enriquecido. Dicho esto, damos por finalizada esta ronda de comisiones adicionales. Empezamos ya con el calendario ordinario de la Comisión de Educación, que será el próximo día 16. Y bueno, pues aquí tienen a la mesa y agradezco a Lucía y a Paco, que son compañeros que conforman esta mesa, pero también a la letrada, pues la disponibilidad, la generosidad y la sensibilidad que han tenido con esta presidenta para organizar estas comisiones. Así que muchísimas gracias. Se levanta la sesión.